Hola, buenos días a todos y a todas. Yo sé que hace tiempo no nos vemos debido a los feriados y las vacaciones que estuvieron entre medio. Y tal como habíamos quedado en la última clase, les voy a hacer un video explicativo sobre Altazor. Debido a que es poesía, es un poco más difícil de interpretar y analizar por su lenguaje figurativo y también por sus significados connotativos, ¿cierto? Esto con la intención de que les vaya bien en la prueba y que sea finalmente una instancia de aprendizaje, una lectura que ojalá produzca goce. Bueno, y vamos a partir primero por quién es Vicente Huidobro. Vicente Huidobro es un escritor chileno que nació en 1893 y murió en 1948. Vicente Huidobro es un seudónimo porque su nombre verdadero era Vicente García Huidobro Fernández. Como pueden ver, se sacó el García. Él es sumamente conocido por su teoría estética llamada creacionismo, que la vamos a definir en unos minutitos. Bueno, él nació en Santiago, viene de una familia aristócrata, tuvo una buena educación, fue a vivir a Europa, especialmente a París. Además desde muy temprana edad publicó libros y de hecho a los 18 años ya tenía 4 libros. Además de eso, indagó en otros ámbitos artísticos, como la moda, la plástica, y también son conocidos los caligramas de 1925, vuelve a Chile y se empieza a relacionar con la política. Bueno, ahora partamos con el creacionismo. El creacionismo básicamente propone que ya no hay que plagiar o imitar la realidad, sino que el arte lo que debe hacer es crear mundos nuevos, inventar cosas y que sean esas cosas, esas obras artísticas muy originales. Además, en el caso específico del lenguaje, porque la literatura concierne justamente a las letras, a las palabras, a los significados de las palabras y cómo a través de las palabras construimos realidades, ¿cierto? Bueno, desde esa perspectiva, el creacionismo, claro, quiere crear un nuevo lenguaje, nuevos significados, ¿ya? Igual lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Bueno, antes de adentrarnos en los cantos, porque tiene 7 cantos, vamos a revisar un análisis que nos entrega Memoria Chilena, ¿ya? Por ejemplo, Memoria Chilena nos dice análisis sobre el título. ¿Qué significará Altazor? Bueno, uno de esos análisis es que significa, es un ave rapiña que juega con este viaje en paracaídas. Y en este viaje, Altazor empieza a descomponerse, a deconstruirse, a fragmentarse. Al mismo tiempo que se fragmenta su identidad, está descomponiendo el lenguaje para crear un nuevo lenguaje, básicamente. Ahora voy a leer un poco del prefacio. Dice así: nací a los 33 años el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio bajo las hortensias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Bueno, aquí podemos ver básicamente esta persona que cree que nace justo a los 33 años el día de la muerte de Cristo, dice que nace en el equinoccio bajo las hortensias y los aeroplanos del calor. Además nos menciona el automóvil. Esas menciones del automóvil, los aeroplanos, está haciendo una referencia a los elementos de una vida moderna. Cuando dice lanzaba suspiros de acróbata, en este caso se refiere a que él es un acróbata del lenguaje. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Luego dice así: mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche. Yo sé que esto puede ser un poco difícil, pero por eso estoy haciendo este video. Acá hay una intertextualidad implícita. Hay una referencia a un poeta, a un escritor muy antiguo que es conocido por ser ciego y que era muy importante.
ese padre que dice, esa figura paternal, esa influencia, se refiere a Homero. Homero, el escritor de la Ilíada y la Odisea. Luego dice, amo la noche, sombrero de todos los días. En este caso, como estamos frente a un poema, la noche no representa solo la noche, sino que también representa el misterio, la oscuridad y derivados. Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer. Aquí la madre, que hablaba como la aurora, hace un quiebre con la noche. Y en este sentido, la noche y el día se complementan, pero son opuestos, son diferentes. Tenía los cabellos de color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde cogí mi paracaídas y dije, entre una estrella y dos golondrinas, he aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae. Bueno, en general cuando hay alusiones o se nombran pájaros, siempre es una referencia a la poesía, porque la poesía, como nace de la música, siempre se ha relacionado con el canto. No sé, el canto del ruiseñor, por ejemplo. En este caso nos habla de golondrinas. Bueno, y luego dice, he aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae. Esa muerte que nos va a acercar en esta caída hacia la tierra, hacia la muerte, es justamente el viaje que realiza Altazor en todos estos cantos, en estos 7 cantos. Voy a saltarme un poco, para no ir para que sea un poco más fluido. Y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte. Bueno, aquí continúo con la misma idea, la caída hacia la muerte. El primer día encontré un pájaro desconocido que me dijo, si yo fuese dromedario no tendría sed. ¿Qué hora es? Bebió las gotas de rocío de mis cabellos, me lanzó 3 miradas y medias y se alejó diciendo, adiós, con un pañuelo soberbio. Acá, como les decía, la poesía nace de los sonidos, del escuchar y de la música. Voy a seguir. Luego viene, entonces oí hablar al Creador, sin nombre, que es un simple hueco en el vacío hermoso como un ombligo. Acá se va a adentrar una especie de génesis, pero como lo que resalta es que el Creador no tiene nombre, porque tiene que ser algo sumamente original. Recuerden la definición del creacionismo. Y empieza a citar, entre comillas, hice un gran ruido y este ruido formó el océano y las olas del océano. ¿Ya? Lo primero, el sonido, un ruido. Este ruido irá siempre pegado a las olas del mar y las olas del mar irán siempre pegadas a él, como los sellos y las tarjetas postales. Aquí hay una comparación, una figura literaria. Después tejí un largo bramante de rayos luminosos para coser los días uno a uno, los días que tienen un oriente legítimo o reconstituido, pero indiscutible. Ya acá nos está hablando de los días de la semana y del tiempo también. Después tracé la geografía de la tierra y las líneas de la mano. Después bebí un poco de coñac a causa de la hidrografía. Después creé la boca y los labios de la boca para aprisionar las sonrisas equívocas y los dientes de la boca, para vigilar las groserías que nos vienen a la boca. Esta última parte es importante porque nos está diciendo básicamente que el lenguaje nace, o sea, él crea la boca y los labios de la boca. Pero lo que solemos hacer con el lenguaje en realidad es más bien insultar, decir groserías. Hay como una crítica ahí. Por eso después dice, creé la lengua de la boca que los hombres desviaron de su rol, haciéndola aprender a hablar a ella, la bella nadadora desviada para siempre de su rol acuático y puramente acariciador. Claro, entonces, ¿cuál era el rol o el objetivo del lenguaje? En realidad era decir cosas bonitas, acariciar por medio del lenguaje, no insultar, no decir groserías. A eso se refiere. Mi paracaídas empezó a caer vertiginosamente, tal es la fuerza de atracción de la muerte y del sepulcro abierto. ¿Podéis creerlo? La tumba tiene más poder que los ojos de la amada, la tumba abierta con todos sus imanes. Y esto te lo digo a ti que cuando sonríes haces pensar en el comienzo del mundo. Acá está diciendo que hay una pulsión de muerte y esa pulsión de muerte es aún más potente que la
la amante o la persona que a uno le puede gustar, el amor en general. Hay como una atracción hacia la muerte. Los verdaderos poemas, acá me salté un poco, los verdaderos poemas son incendios. La poesía se propaga por todas partes, iluminando sus consumaciones con estremecimientos de placer o de agonía. Acá está diciendo lo que está dando como una especie de poética al decir que para el hablante lírico son los poemas o debieran ser los poemas. Por eso dice, los verdaderos poemas son incendios. La poesía se propaga por todas partes, iluminando sus consumaciones con estremecimientos de placer o de agonía. Eso debería producir la verdadera poesía. Un poema bueno debería producir placer o agonía, estremecernos, perturbarnos y incendiar. En ese incendio también hay una... No suena tanto como algo negativo, sino más bien como algo de iluminar, que el poema puede iluminar. Se debe escribir en una lengua que no sea materna. Aquí se refiere básicamente a crear una nueva lengua, como les decía con el creacionismo. Los 4 puntos cardinales son 3, el sur y el norte. Este verso a mí me parece... Es un juego con el lenguaje, es básicamente una broma. El poema es una cosa que será, un poema es una cosa que nunca es, pero que debiera ser. El poema es una cosa que nunca ha sido, que nunca podrá ser. Huye del sublime externo si no quieres morir aplastado por el viento. El poema es una búsqueda, un intento, pero también es un fracaso. Por eso dice que es algo que nunca es, pero que debiera ser. ¿Qué cosa debiera ser? No lo sabemos, pero pareciera ser que es algo inalcanzable y que la poesía está destinada al fracaso. Pero ¿qué hacen los poetas, los escritores o las escritoras? Tratan de fracasar, pero fracasar. Tengo mi cerebro forjado en lenguas de profeta. Está diciendo que es una especie de profeta. La montaña es el suspiro de Dios, ascendiendo en termómetro hinchado hasta tocar los pies de la amada. Aquel que todo lo ha visto, que conoce todos los secretos sin ser Walt Whitman. Bueno, acá está haciendo un referente, está haciendo una especie de elogio a Walt Whitman, que también, si lo googlean, es un poeta muy importante. Poeta. Por ejemplo, aquel que conoce los almacenes de recuerdo y de bellas estaciones olvidadas. Él es pastor de aeroplanos, el conductor de las noches extraviadas y de los ponientes amaestrados hacia los polos únicos. Su queja es semejante a una red parpadeante de aerolitos sin testigo. El día se levanta en su corazón y él baja los párpados para hacer la noche del reposo agrícola. Sé triste, más triste que la rosa, la bella jaula de nuestras miradas y de las abejas sin experiencia. La vida es un viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer. Y mientras más alto caigas, más alto será el rebote, más larga tu duración en la memoria de la piedra. ¿Qué podría ser esa memoria en la piedra? Perdurar. Básicamente vamos al canto 1. Cuando dice, ¿por qué un día de repente sentiste el terror de ser? Y esa voz que te gritó, vives y no te ves vivir. Aquí se está haciendo una crítica al automatismo o la inercia con la que vivimos nuestra vida. Por eso dice, esa voz que te gritó, vives y no te ves vivir. Pareciera que no estás viviendo realmente, sino que incluso puedes estar como en ese automatismo, estás como un poco muerto. Luego dice así, estás perdido, Altazor, solo en medio del universo, solo como una nota que florece en las alturas del vacío. No hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. Acá lo que está tratando de decir primero es que este viaje lo está haciendo solo. Además, dice que el lenguaje habita el mundo. Se supone que uno utiliza las palabras de aquello que conocemos. No usamos palabras de las cosas de lo desconocido. Entonces, sin lenguaje hay vacío. Y en este universo no hay bien, ni mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. ¿Ya? Porque eso es una construcción. Y le pusimos, inventamos la palabra belleza, inventamos la palabra orden, inventamos la palabra verdad. Un poco más adelante nos dice, abrí los ojos en el siglo en que murió el cristianismo, retorcido en su cruz agonizante,
Ya va a dar el último suspiro y mañana, ¿qué pondremos en este sitio vacío? En el sitio vacío. Pondremos un alba y un crepúsculo, o un crepúsculo. ¿Y qué hay que poner? ¿Y hay que poner algo acaso? La corona de espinas, chorreando sus últimas estrellas, se marchita. Morirá el cristianismo, que no ha resuelto ningún problema, que solo ha enseñado plegarias muertas. Muere después de 2000 años de existencia. Bueno, acá nos está diciendo que nos está situando en un momento de la historia en el que la gente empieza a dudar la gente empieza a dudar de las cosas que estaban dadas por ciertas. Por ejemplo, el cristianismo se instala en un momento de la historia el nihilismo, que consiste básicamente, sobre todo después de las primeras dos guerras mundiales, la gente empieza a dudar de cuál es el sentido de la existencia, por qué, no sé, por qué tengo un plan de vida, pero en realidad me doy cuenta que toda mi familia puede morir bombardeada de un momento para otro, el hambre, etc. Eso produce en las personas entonces la sociedad empieza a sentir que la vida puede ser incluso un poco absurda, que no tiene sentido, que parece ser que hay muchas perspectivas y no hay ninguna verdad. Soy bárbaro tal vez. Acá se refiere más bien a la barbarie, como una persona un poco civilizada, o sea, civilizada en el sentido de la razón. Bárbaro limpio de rutinas y caminos marcados. No acepto vuestras sillas de seguridades cómodas. Soy el ángel salvaje que cayó una mañana en vuestras plantaciones de preceptos. Acá también vuelve la misma idea. Este personaje, Altazor, no cree en todo lo que le dicen, sino más bien duda. Lo critica, lo cuestiona. Dice, poeta antipoeta, culto anticulto, animal metafísico cargado de congojas, animal espontáneo directo sangrando sus problemas, solitario como una paradoja fatal, flor de contradicciones bailando un foxtrot. Sobre el sepulcro de Dios, sobre el bien y el mal, soy un pecho que grita y un cerebro que sangra. Un pecho que grita tiene que ver como con las emociones, con la interioridad. Y el cerebro que sangra tiene que ver con el intelecto, ¿sí? Está estallando. Es importante el intelecto.